Hola, buenas tardes, bienvenidos a Asesoría Arancelari. Yo soy Diana Gaitán. Me presento rápidamente. Estudié la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo y la licenciatura en Derecho. He clasificado químicos desde 1994 cuando trabajé en aduanas y después para la Secretaría de Economía en apoyo a la publicación de la tarifa, notas explicativas y acuerdos de regulación. Clasifico productos químicos para asociaciones, agencias aduanales y para empresas privadas. En esas pláticas analizamos temas importantes de clasificación de mercancías para importación y exportación. Si tienes algún tema que quieras platicar con nosotros, infórmanos y con mucho gusto hacemos una reunión especial para ello. Te invitamos a que te suscribas, nos recomiendes, actives la campana para notificaciones, síguenos. Nuestros videos ya están en nuestra página, tú los puedes abrir cuando tú quieras. Es que todas estas preguntas de si la séptima enmienda, ya nosotros publicamos algo sobre la séptima enmienda. Si necesitan saber más información, podemos hacer otra reunión de la séptima enmienda. Me parece que es importante para saber en dónde quedaron tus fracciones. Pero sí necesitamos que nos retroalimentes y nos indiques sobre qué exactamente quieres que hablemos. Yo sé que se molestan porque no hago lo que se supone que debí de haber hecho, hacer partida, pues su partida por su partida y la clasificación, pero la tarifa de la séptima enmienda entraba el 12 de diciembre o entró el 12 de diciembre. Así es que era importante hacer un recordatorio de las modificaciones derivadas de la séptima enmienda. Y bueno, ahora regresamos con esta parte de la clasificación dentro de la 2901. Ya tenemos otros videos en donde vimos las notas del capítulo 29 y ahora vamos a ver capítulo por subcapítulo en el capítulo 29 para recordar. Entonces voy a permitirme esta. ¿Por qué está aquí? Vamos a ver. Se pasó hasta acá. Vamos a empezar en la 2901. Ok, entonces recuerdan que la 2901 es que el capítulo 29 se divide en subcapítulos. Y entonces cada subcapítulo te dice hasta dónde puedes seguir clasificando ese producto, ¿no? Entonces, subcapítulo 1, partida 2901, tenemos los hidrocarburos acíclicos, ¿recuerdan? Hidrocarburos acíclicos son cadenas de carbono, saturados, es decir, que están saturados de hidrógenos, no saturados, es decir, que tienen dobles enlaces. Algunos criterios de pureza, acuérdense que capítulo 29 están presentados aisladamente, 29-40 deben de estar puros, pero para otros productos tienes que checar los criterios de pureza de las notas de capítulo, de las notas de explicativas para cada producto. Entonces vas a encontrar que, por ejemplo, el metano y el propano se quedan en la 2711 incluso aislados, incluso puros. Sin embargo, el etano, para que esté dentro del capítulo 29, debe tener una pureza superior del 95%, igual o superior al 95%, pero si es inferior a esa pureza, se clasifica en la 2711, y el propeno o propileno, mientras para el etano te piden una pureza del 95%, para el propeno te piden una pureza del 90%. Entonces sí tienes que buscar por producto en tus notas explicativas si tu producto tiene algún grado de pureza. Si no tiene grado de pureza, se queda ahí si el producto está aislado. De este subcapítulo 1 tenemos la partida 2902 también para los hidrocarburos cíclicos. ¿Se acuerdan que decíamos ciclánico, cicloterpénico
o aromático, ¿no? No tenemos dobles enlaces, tenemos dobles enlaces, o por ejemplo en este cicloterpénico tenemos algún doble enlace o dos donde permite que tenga aroma. ¿Cómo podemos saber? Busca tu producto y pone en Google el nombre de tu producto y busca si es terpénico para saber si tiene esa característica aromática. Aquí tenemos ejemplos como el naftaleno, pero aquí te piden una pureza dependiendo del punto de cristalización de 79.4 grados centígrados o más. Si tienes menos de esa pureza, dependiendo de ese punto de cristalización, se va a la 2707. Entonces las personas a veces se enojan porque preguntamos el producto, pero preguntamos más información de la que nos están mandando, pero preguntamos más información porque en realidad no, la tarifa, ya que llegas a esa partida, nos piden información que no teníamos y que tenemos que pedirles a ustedes. Entonces sí, para ciertos productos te piden ASTMD, punto de cristalización, porcentajes. Entonces sí, se necesita a veces más información para poder clasificar. El antraceno nos piden una pureza del 90%. Y las purezas inferiores son de la 2707. Y luego hay una exclusión de los silbencenos y los nonilunaftalenos, que son alquilarenos mixtos, que son de la 3817. Siempre nos preguntamos, ¿qué se clasifican en la 3817? Estas mezclas de los silbenceno. No están puras, así ya se extraen y no se clasifican en el capítulo 29, se clasifican en la 3817. En la 2903, seguimos en el subcapítulo 1, 2903, derivados halogenados de los hidrocarburos saturados, no saturados, acíclicos y cíclicos. Entonces, ahora, de estos de la 2901 y de la 2902, los derivados halogenados se clasifican en la 2903. Entonces, decíamos, aquí tengo una cadena y aquí puedo tener cloro, yodo, bromo, flúor. Si estos están sustituidos con cloro, bromo, yodo, flúor, es un derivado halogenado de una cadena o de un ciclo de la 2901, 2902, se clasifica en la 2903, siempre que no tengan derivados sulfonados o nitrosados. Si además de los halogenados tienes nitrados o nitrosados, entonces el producto se clasifica en la partida 2904. Entonces, sulfonados que tengan un SO y nitrados un NO. Y aquí este es un carbono halogenado con cloro y además nitrado. Entonces este es 2904, 2901, 2902, 2903 y 2904, subcapítulo 1. Subcapítulo 2. Empezamos con la 2905, partida 2905, subcapítulo 2. El subcapítulo 2 empieza con los alcoholes, entonces ya empezamos con funciones oxigenadas. Los alcoholes acíclicos son estos donde tenemos un carbono unido a un OH, a un grupo, a una función OH que es un alcohol. Esta es una función alcohol. Ese OH está unido a una cadena abierta, en ninguna parte hay un ciclo, entonces son alcoholes acíclicos. Y sus derivados halogenados, es decir, que tengo aquí yo una cadena abierta, pero aparte del alcohol tengo un halógeno, que es el cloro. Se queda clasificado en la 2905. También si yo tuviera aquí un nitrado, NO2 o CSO, se queda también en la 2905, clasificado junto con el alcohol. De la 2906 tenemos alcoholes cíclicos. Una parte de la cadena, de una parte de la estructura tiene un ciclo. Puede ser un ciclo sin dobles enlaces o puede ser un ciclo con dobles enlaces. Entonces, este ciclo con dobles enlaces tiene pegado otro carbono y un OH. Esto es un alcohol aromático y se clasifican en la 2906. También incluye aquí ya sus
derivados halogenados. Por ejemplo, si aquí tengo un cloro, si aquí tengo un yodo, o si aquí tengo un grupo nitrado o nitrosado, se queda en la 2906. Lo que estoy clasificando es un ciclo aromático con 1H. Aquí tengo 1H con 2 ciclos aromáticos. Aquí tengo un ciclo que no es aromático, es ciclémico y tiene sustituidos varios OH. Eso no es un azúcar, este es un inositol, no es un azúcar. Este es de la 2906. Subcapítulo 2. Luego tenemos la diferencia entre el alcohol aromático de la 2906 y el fenol de la 2907. La diferencia es que, si se fijan, el OH está directamente unido al carbono del aromático. Y aquí el OH está unido por medio de otro carbono al carbono aromático. Entonces, si está unido directamente, este es un fenol. Este es de la 2907. Si no está unido directamente, este no es un fenol, este es un alcohol aromático y este es de la 2906. Esa es la diferencia entre los productos de la 2906 y los de la 2907. Fenoles. Este es un fenol porque tenemos el alcohol unido directamente al carbono de mi ciclo aromático, pero como tenemos dos, le decimos polifenol. Y aquí tenemos otro fenol, ¿no? No es un polifenol, aquí tenemos un alcohol fenol, ¿no? Entonces los fenoles se clasifican también en la 2907 y los fenoles alcoholes se clasifican también dentro de la 2907. Recuerden que como estamos clasificando de acuerdo a la nota 3 del capítulo, ya si nuestra función está llamada posteriormente, ya incluye las anteriores, excepto que las excluya las notas explicativas. Este es un paréntesis para recordarles cuáles son los isómeros de orto, meta y para los ciclos aromáticos. Cuando tenemos una sustitución en el ciclo aromático del carbono 1 y carbono 2, esto se le llama, es un isómero orto, que tiene dos sustituciones en el ciclo aromático que están unidas. Cuando tenemos una sustitución en el carbono 1 y otra sustitución en el carbono 3, lo que tenemos aquí es un isómero meta, ¿no? Y cuando los dos sustituciones están separadas de un lado y del otro del ciclo aromático, este es una isómero para. Esto guárdenlo, por ahí les va a servir, les sirve les servirá para clasificar algunos productos en donde te preguntan si es orto, meta o para. También otra forma de definir o de decir la clasificación, por ejemplo, este OH que está unido a este fenol, como está unido a dos fenoles juntos, ya se llama naftol y está en la posición alfa. Y este está en la posición beta, ¿no? Entonces, le ponemos posiciones 1, 2 o alfa o beta, dependiendo de el sistema UPAC o la forma en la que estemos nombrando nuestro producto. Entonces, esto es un naftol. Tenemos un fenol unido directamente a un alcohol, se le llama fenol cuando dos ciclos aromáticos están unidos y a uno de ellos está unido un alcohol. Y sí, sigue siendo 2907. Ya habíamos dicho que los polifenoles tenemos dos alcoholes o más unidos ya sea a este o a dos diferentes. También podemos decir que tenemos, este es un anillo aromático unido a otro anillo aromático. Y a lo mejor cada uno tiene un OH.
Este también sería un polifenol, no necesitan ser del mismo anillo aromático. Este también es de la 2907. Polifenoles. Luego tenemos, miren, por ejemplo, es un ejemplo de un polifenol. Tenemos un alcohol unido a un carbono, otro alcohol unido a otro carbono. Esto es un polifenol. Si clasificamos esto por separado, entonces primero clasificaríamos, esto es un 2905 que se clasifica porque tiene un alcohol, pero lo estamos mandando a la 2907 porque ese alcohol está unido al fenol. Este fenol es de la 2902 y esta cadena de carbono, 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 este es de la 2901. Ah, qué lata. Este otro es de la 2902. Y aquí tenemos otro alcohol unido a un compuesto aromático, es un alcohol de la 2907. A la hora de clasificar, nos quedamos con la última partida por orden de numeración y por lo tanto clasificamos en la partida 2907 para los fenoles. No tenemos otra función ahí posterior, por lo tanto nos quedamos en la 2907. Ahora, ¿qué pasa cuando este producto tiene insertados halógenos? Halógenos, cloro, bromo, yodo, cloro. Cloro, bromo, yodo, flor. De la tabla periódica, los elementos, los que están hasta la derecha, esos son los halógenos. Y si tiene insertados halógenos, este alcohol, que es un fenol, ya no se clasifica en la 2907. Este sería un producto de la 2907 que por tener halógenos se va a clasificar en la 2908. Acuérdense, no todos los derivados se quedan en la misma partida. Algunos derivados se mueven hasta la siguiente partida. Esta también es un fenol, donde este carbono está unido a este alcohol y este es un anillo aromático. Este es un fenol de la 2907, pero al tener insertados el nitrato, entonces tenemos un derivado nitrado unido a un alcohol de la 2907, por lo tanto se va a clasificar en la 2908. Entonces, ya tenemos clasificados 2901 a la 2904, 2905, a la 2908 y 2909. Y estamos en el subcapítulo 4. Éteres, peróxidos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Subcapítulo 4. 29 partida 2909. Aquí tenemos entonces un carbono, un oxígeno unido a dos radicales que empiezan con C, o sea, con carbono. A esto se le llama éter, ¿no? Entonces, los éteres son de la 2909. Los éteres pueden tener otras sustituciones. Por ejemplo, aquí tenemos un éter de la 2909 y tenemos alcoholes también de la 2905. Como la 2909 es la última en mayor numeración, entonces terminamos clasificando aquí en la 2909. 2905, 2909, terminamos clasificando en 2909, pero no lo vamos a clasificar como un simple éter, vamos a clasificarlo como un éter alcohol. Aquí también tenemos un éter, pero este sería un éter fenol. También se queda en la 2909 porque los fenoles están en una partida anterior, entonces la 29, tendríamos un fenol de la 2907 y un éter de la 2909 terminamos clasificando en la última partida por orden de numeración.
Y aquí tenemos, esto se llama peróxido. Cuando tenemos dos oxígenos unidos, esto es completamente reactivo, es muy reactivo, muy inestable, porque tenemos dos hidrógenos unidos y esto se le llama peróxido. Los éteres y los peróxidos se clasifican en la 2909. Acuérdate de los peróxidos de los compuestos orgánicos. Los peróxidos de los compuestos inorgánicos no son de la 2909. El peróxido, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, es de del capítulo 28. Estamos hablando de peróxidos unidos a cadenas de carbono. ¿Cómo podemos saber que un producto es orgánico del capítulo 29? Pues tenemos cadenas de carbono. Y bueno, ya definimos las cadenas de carbono si están abiertas o si están cerradas. Entonces, las cadenas de carbono nos indican que el producto es del capítulo 29. Si no tienes cadenas de carbono, si solamente tienes un peróxido, es del capítulo 28. Aquí tenemos otro peróxido, porque tenemos dos oxígenos juntos. Eso también es un peróxido de la 2909. Ya estamos en el subcapítulo, en la partida 2910. También todavía estamos en el subcapítulo 4. 2910, aquí se clasifican los epóxidos, estos epóxidos que se excluyen de la 2932 y solamente son aquellos con 3 átomos en el ciclo. Esto se llama epóxido, este ciclo oxirano. Entonces aquí este epóxido se excluye de la 2932 y la vamos a clasificar en la 2910. Aquí tenemos otro epóxido con 3 átomos en el ciclo y este no está condensado a este otro ciclo, este está puenteado en este otro ciclo. Entonces por eso podemos decir que este es un epóxido porque no está condensado. Y aquí también tenemos este epóxido que está unido a este otro ciclo, que está aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este epóxido unido a este otro ciclo también es un epóxido de la 2910. Entonces, aquí no te están diciendo si pueden o no estar condensados este ciclo con el otro. Se puede quedar, aunque esté condensado con el otro ciclo, si lo que tenemos aquí es un epóxido. Clasificamos en la 2910 epóxido. Si yo tuviera un epóxido aquí, pero del otro lado tuviera yo un ciclo, otro heterociclo con un oxígeno, por ejemplo, esto sí se clasificaría en la 2932. Pero no por este, se clasificaría en la 2932 porque la 2932 sería la última por orden de numeración entre estas dos, entonces no lo clasificaríamos aquí, lo dejaríamos aquí si tuviera este ciclo. Y la otra es que recuerden que vamos a borrar esto por aquí para no causar confusión. Entonces recuerden que hay que leer si la partida me permite que los derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados se queden dentro de la misma partida. Entonces dice epóxidos y sus derivados, quiere decir que cuando este epóxido tiene un derivado halogenado como este, se queda dentro de la partida 2910. 2911, ¿cuáles son los acetales y los hemiacetales? Y bueno, aquí también acuérdense que incluso derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Y ojo, porque aquí también te dicen otra cosa. Con otras funciones oxigenadas. Sí, porque ya estamos en la 2911. Entonces, en la 2911 vamos a clasificar los productos de la 2901 a la 2910. Se van a quedar en la 2911 cuando tengo yo un acetal. Entonces, aquí yo tengo un acetal donde este carbono está unido por medio de dos oxígenos a dos radicales diferentes. Esto se llama un acetal. Y este carbono unido a otros dos oxígenos y uno de los oxígenos a un radical, pero el otro oxígeno a un hidrógeno, este es un hemiacetal. Este es un acetal y este es un hemiacetal. Aquí ustedes lo pueden ver con un carbono unido a dos hidrógenos que están unidos a otros radicales aparte. Entonces esto se llama acetal. Este es un hemiacetal
¿Y qué pasa si, por ejemplo, aquí tengo un carbono y este carbono está unido a un alcohol? Este carbono unido a un alcohol, por ejemplo, es de la 29,5. Y este acetal, ciclo hemiacetal es de la 29,11. Si yo tengo dos partidas dentro de este ciclo, quito la de menor numeración y clasifico en la de mayor numeración. Siempre hay que ver notas explicativas para alguna exclusión. Luego tenemos en este subcapítulo, ya estamos en subcapítulo 5, aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas. Sí, porque ya puedo meter las otras funciones oxigenadas de las partidas anteriores. Entonces ya aquí ya puedo meter los alcoholes de la 29,05, 29,06, los fenoles de la 29,07, 29,08, los éteres de la 29,09, los epóxidos de la 29,10 y aldehídos de la 29,11. Entonces, ahora vamos a clasificar los aldehídos, incluso con acetales de la 29,11. Ahora vamos a clasificar los aldehídos, incluso con las funciones oxigenadas llamadas anteriormente. ¿Cuáles son los aldehídos? Cuando tengo un carbono unido a un oxígeno y otra parte de este carbono tiene un hidrógeno. A esto se le llama aldehído. Entonces tú vas a tener una cadena así, donde este carbono que está unido a un oxígeno está unido a otro con su otra patita, porque tiene posibilidad de tener 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, aquí tiene otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono. Este carbono tiene la oportunidad de hacer 4 enlaces, tiene 1, 2, 3, 4. Un enlace está unido a un hidrógeno y los otros 2 enlaces a un oxígeno. Esto se llama aldehído. 29,12. Aquí hay otro ciclo que se excluye de la 29,32. En la 29,32 se clasifican los heterociclos con heteroátomos de nitrógeno exclusivamente, excepto el epóxido de la 29,10 y este que se llama polímero cíclico de los aldehídos. Exactamente, así apréndanselo. Esta estructura no se clasifica en la 29,32 porque se clasifica en la 29,12, polímeros cíclicos de los aldehídos. Aquí tengo un ejemplo aquí así es como se los ponen en los libros, ojo. Fíjense cómo diferenciamos. Este es un alcohol. Y este es un aldehído. En un aldehído primero te ponen CHO. En un alcohol te ponen OH. Este es un alcohol que en este caso será un fenol de la 29,07. Y este es un aldehído de la 29,12. Este es un aldehído de la 29,12. Entonces, volvemos otra vez a decir, para que quede un poquito más claro, aquí lo que tenemos es un carbono que está unido con una de sus patitas a un oxígeno y con la otra de sus patitas a un hidrógeno. Esto es un alcohol. Y aquí lo que tenemos es un carbono unido con dos patitas a un oxígeno y otra patita la vamos a tener unida a un hidrógeno. Este es un aldehído. Ya ven la diferencia, alcohol, aldehído, ¿no? Pero como es COH o CH2, la diferencia aquí es que primero te dibujan CHO, este es un aldehído, y después te dibujan COH y esto es un alcohol.
Este es el benzaldehído. Este es un aldehído que es un alcohol éter. Este es un aldehído, ya vieron, CHO, este es un aldehído, este es de la 2912. Este es un éter, los éteres habíamos dicho que se clasifican en la 2909 y este es un alcohol de la 2907. Entonces, clasificamos en la última de mayor numeración, que es la 2912. Y ya estando en la 2912, vamos a tener que buscar las subpartidas que incluyan los aldehídos con otras funciones oxigenadas, por ejemplo, alcohol o éter. Y bueno, ya habíamos dicho que esta es una exclusión de la 2932, esta es nota 7. Nota 7. Ciertos productos se excluyen de la 2932 y son estos. Esta es una exclusión de la 2932 de los heterociclos con heteroátomos de oxígeno exclusivamente y se clasifica acá en la 2911. Después tenemos los cetonas, quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Perdón, aquí y se clasifica en la 2912, acuérdense. Los polímeros cíclicos de los aldehídos y los aldehídos se clasifican en la 2912 y sus derivados en la 2913. La 2914, en la 2914 se clasifican subcapítulo 6, 2914. Subcapítulo 6, 2914, las cetonas, las quinonas. ¿Cuáles son las cetonas? Las cetonas es cuando este carbono que tenemos que está unido con dos enlaces a este oxígeno, está unido en sus otras dos patitas a radicales. Habíamos dicho que el aldehído tenemos este carbono unido a un radical, pero el otro carbono está unido a un OH. Eso no lo tenemos aquí. Este no es un aldehído, este es una cetona y las cetonas son de la 2914. Que incluye también los derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Se quedan en la 2914. Este es otro ejemplo, miren. Un carbono unido a otro carbono y a otro carbono. Aquí tenemos dos carbonos que son radicales y unidos a una cetona que es un grupo carboxi. Entonces voy a quitarle esto. Esto es una cetona. Aquí tienes un carbono unido a un oxígeno y aquí tienes otro carbono y aquí tienes otro carbono. Esta es una cetona. Si lo volteas vas a tener C, 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 O. Esta es la acetona. Y luego aquí no tenemos gran cosa. Estos serían un cicloterpénico de la 2902. Y esta acetona de la 2914, pues ¿dónde creen que se clasifica? 2902 y 2914, obviamente en la última de mayor numeración, 2914. Y checamos siempre que no exista nada en contra de eso. La quinona. La quinona son 3 ciclos unidos. Así se llama este producto, quinona, donde este carbono y este carbono están unidos a grupos oxi. Esa es la quinona. Luego empezamos con el subcapítulo 7. En el subcapítulo 7 empezamos con los grupos COOH, que son ácidos carboxílicos. Este es un COOH que se dibuja así. Bueno, puede ser cualquier radical que son carbonos con un carbono que está unido a un oxígeno, este es un carboxi, y unido a un OH. Estos son ácidos carboxílicos. Y para evitarte poner todo eso, nada más te ponen COOH. Esos son ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se empiezan a clasificar en la 2915 y se terminan de clasificar en la 2918, porque va a depender de si es un ácido carboxílico mono, es decir, un solo ácido carboxílico. Si tiene más ácidos carboxílicos, entonces ya no se clasifica en la 2915. O si
tiene otras funciones oxigenadas, se clasificaría en la 2918. Entonces, y aquí también se clasifican los peróxidos de los ácidos. Vean esta, donde tenemos dos oxígenos solitos juntos. Eso es un peróxido. En la 2916 tenemos los ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados y otros monocarboxílicos cíclicos anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos. Sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. O sea, así te dan chance de que clasifiques los halógenos, los grupos derivados sulfonados, nitrados o nitrosados. Aquí entonces tenemos un carbono unido a un oxígeno y aquí a este otro OH. Este grupo monocarboxílico acíclico no saturado porque tiene un doble enlace. Y este es otro ejemplo de un ácido carboxílico acíclico con doble enlace. Entonces este también es un ácido carboxílico. Entonces, 29, ese es un ejemplo, ácido benzoico. Aquí tenemos un carbono, este lo vamos a dibujar diferente, carbono, oxígeno, OH, ¿no? Quitándole este, OH. Este es un COOH, ácido carboxílico, COO, es un peróxido de benzoilo, y esto también es de 2914. Cloruro de benzoilo, tenemos este carbono unido a este oxígeno y por el otro lado tenemos unido a un cloro. Este derivado clorado de un carbono, de un ácido carboxílico, 2914. Y luego llegamos a los ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peróxidos, sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, de la 2917, porque ya no tenemos un ácido carboxílico, ya tenemos dos o tres, son policarboxílicos, partida 2917. Todavía estamos en los subcapítulos 7. Entonces aquí tenemos dos ácidos carboxílicos que comparten un oxígeno. Y aquí tenemos dos ácidos carboxílicos que comparten un metilo. Aquí tenemos ejemplo de otros productos que se excluyen de la 2932 y se clasifican aquí en la 2912, que es un anhídrido maleico. 2914. Anhídrido ftálico, anhídrido tereftálico y ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos, sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Entonces, si yo tengo un carbono unido a otro carbono, que resulta que es un ácido carboxílico, yo lo puedo clasificar en la 2918, pero resulta que este carbono se va a estudiar y pide dinero, y busca trabajo para conseguir dinero. Y entonces, aquí tiene un alcohol. Este carbono está unido a otro éter también y este es un éter. Entonces tenemos ácido carboxílico unido a otro éter y este unido a un alcohol. Ácido carboxílico con otras funciones oxigenadas diferentes, 2918. Ácido carboxílico con otras funciones oxigenadas diferentes, llamadas anteriormente 2918. Ácido cítrico, también tenemos aquí nada más que no es carboxílico con un solo carbono, tiene 1, 2, 3 ácidos carboxílicos, es policarboxílico. El ácido cítrico 2918. Ácido fenilglicólico. El ácido fenilglicólico es este carbono unido a un ácido carboxílico y que también está unido a un OH, 2918. Ácido salicílico, un ácido carboxílico que está unido a un ciclo y que al mismo tiempo está unido a un OH, 2918. Ya terminamos 2918. Estamos en el subcapítulo 8. 2919. Ésteres fosfóricos y sus sales.
¿Cuál es un éster? Un éster es en donde decimos que, en este caso, el fósforo, porque estamos hablando de ésteres fosfóricos, está unido a otros carbonos. Ajá, este radical es un carbono, este radical es otro carbono, este radical es otro carbono, por medio de oxígenos. Es decir, no hay un carbono ligado directamente al fósforo. Por eso se le llama éster. Aquí también tenemos un fósforo ligado a sus 4 oxígenos y ligados a otros radicales, pero no exactamente están ligados directamente al fósforo. Si aquí al fósforo tuviéramos un carbono ligado, no sería de la 29-19, esto sería de la 29-31, ojo, ¿ok? Entonces necesitamos checar si existe un enlace directo entre carbono y fósforo. Luego en la 29-20 tenemos también el tiofosfato. El tiofosfato es que este fósforo está unido a un azufre. El azufre no está unido directamente a otro átomo, solamente al fósforo, y entonces este es un tiofósforo de la 29-20. Y como se fijan, el fósforo no está unido directamente a carbono. Esta tabla es de un curso de la Organización Mundial de Aduanas y nos pone ahí subcapítulo 9, subcapítulos nuevos, compuestos con funciones nitrogenadas. Y empezamos de la 29-21 a la 29-29. 29-21, compuestos con función amina. En la 29-21 nada más que tenga un nitrógeno. Vamos a volver a cambiar. Compuestos con función amina que solamente tenga un nitrógeno. Ok, 29-21. Compuestos con función amina que no tenga otras funciones oxigenadas. 29-21. Tenemos una cadena que tiene un nitrógeno, un grupo amino. Pero si esta cadena tiene un grupo amino y tiene también un OH, un oxígeno, es de la 29-22. O un éter, un aldehído, una acetona, un ácido carboxílico, 29-22. Si este nitrógeno tiene un signo positivo, es decir, que ya está sobresaturado, es de la 29-23. Si este nitrógeno, este carbono está unido a un grupo oxígeno y al mismo tiempo está unido a un grupo nitrógeno, esto es una carboxiamida. Si aquí lo que tenemos es un nitrógeno, bueno, ahorita vamos a ver las carboximidas y las imidas. Estos son los cianos, diazoicos, azoicos, azoxi, hidracina, hidroxilamina y los demás compuestos con funciones nitrogenadas, por ejemplo, los tioisocianatos. Y le agradecemos a la Organización Mundial de Aduanas por hacernos su tablita, que sale muy bonita, muy interesante. Entren a cursos. La hexametilendiamina. Tenemos una amina, acá tenemos otra amina y es un grupo, y es un compuesto acíclico. Entonces, este compuesto acíclico es de la 29-01, pero las aminas son de la 29-21, entonces no podemos clasificar por más que sea grande esta cadena en la 29-01 porque tenemos una función de la 29-21. Amina. Aquí tenemos una alinina donde el grupo amino está unido no a una cadena, sino a un grupo aromático, 29-21. Esta toluidina tenemos una amina unida directamente al ciclo aromático que también está unido a un CH3. Y aquí no te lo ponen porque este CH3 puede estar en posición orto, meta o para. Esto es importante solamente cuando la fracción arancelaria te indica cuál es la fracción, el producto que se clasifica y te puede decir, aquí se clasifica solamente la ortotoluidina, aquí se clasifica solamente la metatoluidina.
Entonces, ahí es donde nos preocupa saber la posición. Si no existe posición o número, no se preocupen porque entran todos los isómeros. Fenil diamina. Esta fenildiamina tenemos dos aminas unidas a este ciclo, pero sigue siendo de la 29-21. ¿Cuándo se sale de la 29-21? Cuando ya tiene otros ciclos, otros grupos, otras funciones oxigenadas. Acuérdense que la vez pasada vimos las notas explicativas de su partida, si no, para no repetirla ahorita, por favor, regrésense a ver las notas explicativas de su partida para la 29-21-42 a la 29-21-49, en donde les dice qué se considera derivados para poder clasificar dentro de estas subpartidas. En la 29-22, si yo tengo de un lado un grupo amino, pero del otro lado tengo un oxígeno, ya no es de la 29-21, esto es 29-21, esto es 29-01, pero esto es 29-05 solito, pero la suma de todo esto, grupos amina con funciones oxigenados, esto es 29-22. Se excluye de la 29-21 y se clasifica en la partida 29-22. Monoetanolamina pasa lo mismo, tenemos un grupo alcohol y un grupo amina, 29-22. Aquí tenemos una amina, un grupo alcohol, a este ciclo que debe ser un aminofenol y es un derivado sulfonado que también se queda en la 29-22, no tiene otra partida. También para clasificar de la 29-22, también regresen a nuestra plática me parece que es hace 2 semanas, donde vemos que cuando tú tienes un grupo en donde tienes un éter, por ejemplo, y en otra parte de la cadena tienes un nitrógeno, lo que tienes que hacer es romper esta función y vas a hidrolizarlo y te va a quedar un alcohol y entonces lo que vas a clasificar va a ser esta parte de la cadena que tienes un aminoalcohol. Entonces, tenemos que romper enlaces. Ya lo vimos la vez pasada también, notas de subpartida. Capítulo de este mismo subcapítulo 9 tenemos la 29-23 sales hidróxidos de amonio cuaternario. Tenemos un más que quiere decir que este nitrógeno está sobresaturado. Te pasaste de enlaces, nada más tenías posibilidad de hacer ciertos enlaces y te atragantaste con un enlace más. Este es un grupo amonio, es muy reactivo. Y aquí hay un ejemplo, la lecitina. Tenemos el subcapítulo 9, la 29-24, compuestos con función carboxiamida. Aquí decíamos carboxiamida, 29-24. Cada vez que veamos carboxiamida, 29-24. 29-24 y 29-25, aquí tenemos, esta es la carboxiimida. Se sale de la 29-33, se clasifica en la 29-25. Esta estructura solamente. Cuando veas esta estructura es de la 29-25. Y los compuestos con función imina. Aquí tienes un carbono con 2 enlaces directamente al nitrógeno. Estos compuestos con función imina. 29-25. 29-26. Bueno, aquí está la sacarina, que también se clasifica en la 29-25. 29-25. 29-25 y los compuestos con función nitrilo, donde tenemos un carbono unido directamente a un nitrógeno con 3 enlaces. Carbono, nitrógeno, ciano. Este es un ciano o nitrilo. Ciano o nitrilo. Ciano o nitrilo. 29-26. Aquí tenemos un carboxi que es una acetona. 29-14. 29-26, si tenemos 29-02, 29-14, 29-26, lo dejamos clasificado en la 29-26. La última partida por orden de numeración. Compuestos azoicos, tenemos este nitrógeno unido con 2 enlaces a otro nitrógeno. Entonces vas a tener una cosa así. Es compuestos azoicos, compuestos azóxicos. Tenemos un grupo que tienes
unido a un nitrógeno que está unido a otro nitrógeno, pero este otro nitrógeno está unido a otro oxígeno que está unido a otra cadena. Este es un atóxico. Cuando los veas son de la 29-28. 29-27. Aquí hay un ejemplo. Otro ejemplo, nitrógeno, nitrógeno a unido a un oxígeno y este está unido a otra cadena, azoxibenceno. 29-28, tenemos dos nitrógenos juntos, entonces tienes tu cadena por acá y luego está unido a un nitrógeno que está unido a otro nitrógeno y por acá tienes otra cadena. Esta es una hidracina o la hidroxilamina. Aquí tenemos una hidracina, 29-28, y luego tenemos hasta la 29-29 los isocianatos, donde tenemos un carbono, nitrógeno, carboxi, nitrógeno, isocianato, R unido a un nitrógeno, unido a un C, unido a un oxígeno. Este es un isocianato. No, acuérdense que aquí hay diferencia entre la 29-29 y el capítulo 39, donde están los isocianatos, los poliuretanos. Entonces hay que checar cuáles se quedan aquí y cuáles se van a la 39. Notas explicativas 29-29 y los isocianatos. Los isocianatos de la 29-29 tienen una estructura química definida. Sabes perfectamente cuántos nitrógenos, oxígenos, carbonos tienes. Si no lo sabes porque este producto, este isocianato, ya se polimerizó, o sea, la cadena es muy grande, no sabes cuántos nitrógenos, oxígenos, carbonos tienes, esto es un polímero y los polímeros son del capítulo 39. Los poliisocianatos son de la 29, del capítulo 39 y los isocianatos de la 29, del capítulo 29. Es la diferencia. Cuando te describan esto te van a decir que es un poli y cuando te describan no te van a decir poli, te van a decir isocianato. Entonces, aquí hay un ejemplo de la estructura de los isocianatos y luego en este subcapítulo 10 también de esta tabla de la Organización Mundial de Aduanas, nos dice que en el subcapítulo 10 empezamos a clasificar de la 29-30 a la 29-35. Entonces, en el subcapítulo anterior teníamos los productos de la partida 29-21 a la 29-29 y en el subcapítulo 10 de los productos de la partida 29-30 a la 29-35, donde los de la 29-30 tenemos carbonos unidos a azufre y en la 29-31 carbonos unidos a los demás compuestos inorgánicos del capítulo 28, por ejemplo, unido a un aluminio, unido a un magnesio, ¿no? Estos son compuestos órgano-inorgánicos. Y a partir de la 29-32 a la 29-34 tenemos heterociclos, que son ciclos con, en este caso, heteroátomos de oxígeno, en este caso, heteroátomos de nitrógeno, y en este caso, los demás heteroátomos. Y aquí también se clasifican los ácidos nucleicos en la 29-34, el DNA y el RNA. En la 29-35, las sulfonamidas, esta es una función sulfonamida. Entonces tenemos compuestos orgánicos 29-30, donde tenemos una estructura, vamos a poner una estructura diferente, donde tenemos un azufre unido directamente a un carbono, esto es de la 29-30. Ojo, vean esta diferencia. Voy a hacerlo más bonito. Bueno, voy a hacerlo bonito, que esto no está bonito, está feo. Vamos a hacerlo bonito, para que se entienda. Si tenemos este ciclo, por ejemplo, y a este ciclo tenemos unido un azufre, ya sea directa o indirectamente, esto es de la 29-30. Si tenemos un azufre que forma parte del ciclo, este no es de la 29-30, este es de la 29-30.
34. ¿Ok? Esa es la diferencia. La diferencia es que aquí el azufre no forma parte del ciclo y aquí el azufre forma parte del ciclo. Y también puede tener derivados sulfonados, nitrados o nitrosados y halogenados. 29-30. Entonces, es la diferencia entre la 29-30 y la 29-34. 29. Dice, los tiocompuestos orgánicos cuya molécula contiene uno o varios átomos de azufre directamente ligados al átomo o a los átomos de carbono, se incluyen aquí los compuestos cuya molécula contiene, además de los átomos de azufre, otros elementos no ligados directamente al átomo de carbono, no metálicos ligados directamente al átomo de carbono. Es decir, lo que te dicen es que los de la 2931 que contengan carbonos unidos, por ejemplo, a aluminio, pero que también contengan carbonos unidos directamente al azufre, se excluyen de la 2931 y se regresan a la 2930. Esto es contrario a la nota 3. Esta es una exclusión de la 2931 a la 2930. Bueno, entonces tenemos carbonos unidos directamente a azufre. Este es un tioéter, porque si se fijan, lo que los une es un azufre. Y en un éter lo que los une es un oxígeno. Sería diferente, pero con azufre. Ejemplos de tiocompuestos. En la 2931, entonces tenemos estos carbonos unidos a quelata. Este es mi, perdón, ya lo voy a cambiar. No sé por qué. Siempre hago esto y esto no lo debería de hacer. Bueno, lo hago porque, para que me acuerde, pero. Ok. Pero no debería de hacerlo. Ok. Entonces quité el HG porque el mercurio no es de la 2931. Cuando tenga el HG, HG, por ejemplo, esto se excluye del capítulo 29 y se clasifica en el capítulo 2852 por la presencia del mercurio. Mercurio, ojo, entonces todos los metales de la tabla periódica de los elementos, sí, no, excepto aquellos que están clasificados en el capítulo 28 por nota 1 y 2 de sección 6, es decir, los que si son metales preciosos no son de la 2931, se quedan en el capítulo 28. 2842, 2843, 2844, 2845, 2852 son productos inorgánicos que pueden estar pegados a compuestos orgánicos y se quedan en el capítulo 28. Si tenemos isótopos radiactivos, metales preciosos, tierras raras, el producto no es de la 2931, sino del capítulo 28. Todos los demás metales sí son de la 2931. Entonces, ojo, para que esto funcione, tenemos que leer las notas de sección. Nota 1 y nota 2 de sección para que puedan saber cuáles son los demás compuestos órganos inorgánicos de la 2931. Y luego aquí dice, esta partida no comprende los tiocompuestos orgánicos cuya molécula no contiene uno o varios átomos de azufre. O sea, allá había una inclusión, esta es una exclusión. Los que tienen un carbono unido a un azufre se van a la 2930, se regresan a la 2930. Miren, este es un ejemplo de una función órgano-inorgánico donde tenemos un carbono unido a un silicio. Acuérdense que los carbonos unidos a silicio también son siloxanos. Los polisiloxanos son del capítulo 39. Los de aquí no son polímeros, los de aquí son del capítulo 29 porque no son polímeros, tienen constitución química definida. Cuando sean polímeros, son del capítulo 39, ¿ok?
Tenemos uniones directas entonces entre carbonos y metales. Después tenemos los heterociclos de la partida 2932. Este es un heterociclo con heteroátomos de oxígeno exclusivamente y este es un ejemplo de las lactonas. 2932 y también hay una nota de su partida para la 2932 donde te dice que las lactonas no deben de tener otro elemento en el ciclo que no sea una lactona o otra lactona unida directamente a esta lactona. Ya lo vimos la vez pasada también en las notas de su partida. Regrésate a ese video de hace 2 semanas para que lo puedas ver. Pirano 2932, lactonas 2932, cumarina 2932, fenolftaleína 2932. Esta es una lactona, pero está comprendida en 2 ciclos y lo que pasa es que este otro ciclo, este es un ciclo puenteado. Si tú te fijas, es que, a ver, porque esto es como para alguien que tiene mucha imaginación. Este es un ciclo con este oxígeno, ¿Ok? ¿Ya viste este ciclo? Ok. Ahora ve el otro ciclo que está por acá. Este es el otro ciclo. Aquí, unido a este oxígeno, aquí. Este es un ciclo y este es otro ciclo. No. Este oxígeno forma parte de este ciclo y forma parte de este ciclo. Si se fijan, y está puenteado porque entre estos 2 ciclos no hay carbonos unidos. No hay enlaces, 2 carbonos con un enlace unidos. Este es puenteado y este es condensado. Si se fijan, aquí hay un carbono y otro carbono que comparten estos 2 ciclos. Aquí no hay 2 ciclos juntos. Ok. Luego tenemos ejemplos de la 2933. En la 2933 tenemos el pirazol, imidazol, piridina, ¿no? ¿Por qué te pongo estos ejemplos? Porque son los ejemplos de las subpartidas. 2933. Ay, a ver si no. Esta 293311 son los que tienen pirazol, imidazol, 2933-2, piridina 2933-3, piperidina 2933-3, pirimidina 2933-5, quinoleína 2933-4. Esta no tiene una subpartida, entonces se clasifica en la genérica. Esta tampoco tiene una subpartida y se clasifica en la genérica. Triacina 2933-6. Entonces, para que no estés buscando las estructuras, ahí te pongo las estructuras cuando llegues a la 2933 y puedas identificar las estructuras para que puedas clasificar en las subpartidas. Y acuérdate que también aquí hay notas de subpartida, 2933, 11, 21 y 52 para cuando ya estés clasificando aquí, que puedas saber si en la fenazona, la hidantoína y el ácido barbitúrico, cuáles son los derivados de estos productos y te dicen para estos, la clasificación de los derivados de estos productos. Estas, como son notas de su partida, estamos hablando a nivel de su partida, no a nivel de fracción arancelaria. A nivel de su partida te dicen cuáles son los derivados de la fenazona, de la hidantoína y del ácido barbitúrico que deben de mantener sus grupos funcionales, por ejemplo, el grupo oxo no modificados, presentan el mismo número de dobles enlaces en las mismas posiciones, conservan los grupos sustituyentes, por ejemplo, fenol y los grupos metilo de la fenazona, y admiten otras sustituciones únicamente de átomos de hidrógeno, por ejemplo, en el ciclo pirimidina de ácido barbitúrico. Sin embargo, las sales obtenidas a partir de la forma enol de un compuesto del que derivan se consideran como derivados de la forma cetona. Esas son notas explicativas de su partida. Tenemos el tetrazol, la fenazona, la hidatoína, la ibuperacina, la
sina, la pirimidina y la piracina, que son otros ejemplos que no tienen subpartidas específicas en la 2933. Ácido barbitúrico, triacina, lactama, ¿no? Y ese es otro ejemplo de un ciclo puenteado, pero ahora con nitrógeno. Ácidos nucleicos, dijimos que se clasifican en la 2934, pero también se clasifican los demás compuestos heterocíclicos que no pudimos clasificar en la 2932 porque en la 2932 solamente clasificamos los que contengan funciones oxigenadas únicamente y en la 2933 los que contengan funciones nitrogenadas únicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un azufre y un nitrógeno. Como no tiene funciones nitrogenadas únicamente, tiene un azufre, no es de la 2933, es de la 2934. 2934, 2934. Y aquí hay ejemplos con sus nombres para que puedas saber cuando estés clasificando cómo se llaman las estructuras de tu producto químico. ¿Qué son las sulfonamidas? Las sulfonamidas es cuando tenemos un grupo sulfonado unido directamente a un grupo nitrógeno. Esta es una sulfonamida 2935. Y a partir de ahí, después de la 2935, estos son ejemplos de sulfonamidas. Ya se clasifican, la vez pasada lo habíamos platicado, vitaminas 2936, heterócidos 2938, hormonas 2937, alcaloides 2939, azúcares 2940 y antibióticos 2941. Si no recuerdas cuáles son aquí, te invito a que veas nuestros videos pasados donde clasificamos y definimos cuáles son las vitaminas y las provitaminas, y también te acuerdes que tienes que revisar los productos excluidos que aunque se llamen vitaminas no son de la 2936, las hormonas de la 2937, por ejemplo, la progesterona, el androstano, los heterócidos de la 2938, en donde tenemos un grupo azúcar unido a un grupo no azúcar, y esto se debe de haber sido extraído, son extractos de origen vegetal, para que se clasifican en la 2938. Este es un ejemplo, la rutinosa, rutósida. Los alcaloides de la 2939, que son, por ejemplo, obtenidos de plantas o que ahora ya se hayan sintetizado en un laboratorio, pero que hagan la misma estructura que te enseñó a hacer la planta, 2939, y que afecten el sistema nervioso central. Como la quinidina, la cafeína, la nicotina. Luego tenemos los azúcares químicamente puros de la 2940. Los que no están químicamente puros son del capítulo 17. La glucosa, lactosa, maltosa, fructosa, estas son excluidas de la 2940 y se clasifican en el capítulo 17. Y los demás, para que se clasifiquen los demás azúcares en la 2940, deben de estar presentados aisladamente. Otro ejemplo es la galactosa. Luego tenemos la partida 2941 por los antibióticos. ¿Y cuáles son los antibióticos? Los producidos por microorganismos que tengan la particularidad de poder eliminar otros microorganismos. 2941. Aquí también hay una nota de su partida. Y esta nota te dice que debes de cuidar que el ciclo de la penina no sea modificado para que puedas clasificarlo como un derivado de la penicilina. Y bueno, ya lo habíamos dicho la vez pasada en los otros videos que los compuestos orgánicos de la 2942, busca los que estén llamados en las notas explicativas de la 2942. Si no, no clasifiques ahí. Muchas gracias. Perdón que se tome más del tiempo que estamos indicando que es 1 hora. Qué bueno que nos siguen. Espero seguir clasificando dentro del capítulo 29 ahora con ejemplos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos para servirles. Yo soy Diana Gaitán. Que tengan buen día. Por favor, no te olvides de ponerle like, de compartir, de avisarle a otras personas que estamos haciendo este trabajo, de mandarnos información de los cursos que quieres que demos de la clasificación de productos químicos, y si necesitas clasificar productos químicos, por favor envíanos. Estamos a tus órdenes. Yo soy Diana Gaitán. Hasta luego.